Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué Gracias tal? por venir a visitarnos. No, todo lo contrario. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo cierra el año? Con mucho trabajo. ¿Esto de educación da más trabajo todavía? Da más trabajo, pero es un placer hacerlo. En realidad, la verdad que mi desvelo es la educación, creo que el de muchos, ¿no? Me parece que si efectivamente todos entendiéramos que si le ponemos toda la fuerza y la energía a educación, tendríamos un país distinto, sería muy bueno. ¿Se muy puede bueno. tener una buena ley de educación? Yo creo que es el desafío. A ver, a mí me parece esencial, y creo que los neuquinos nos debemos una buena ley de educación. Me parece que hay que contemplar toda la cuestión de educación. La educación es una integralidad, es el docente frente al aula, es el adolescente, el joven, el niño, es también toda la cuestión de infraestructura, y me parece que a todo esto tenemos que atender, ¿no? ¿Y los padres? Y los papás y la comunidad educativa y el barrio, y hay que trabajar con todos ellos. Digo, es un desafío porque no es fácil llegar a acuerdos en educación, porque de alguna manera todos nos sentimos especialistas. ¿Quién no tiene un hijo en educación o quién no tiene algún familiar involucrado con la educación? Entonces, tal vez necesitan más consenso, más discusión. Lo que pasa que me parece que tiene que ser el eje, de cualquier política de Estado. La educación tiene que ser el eje. ¿La educación es diferente en una provincia y en la otra? Para que no haya una ley de educación nacional que pueda regir en todas las provincias y sea como un acuerdo. Bueno, yo hace muchos años que trabajo en educación y que trabajé y le puse mucha energía a la educación. Viví todo el proceso del traslado de las escuelas nacionales, que se las endosó a la provincia, sin presupuesto. En algún momento la nación resolvió no tener más escuelas a su cargo y se las trasladó a las provincias. Con lo cual hubo un cimbronazo fuerte porque hubo que adaptar todas las escuelas nacionales a la provincia. Lo ideal es que haya una ley nacional como paraguas, con las particularidades provinciales. Ahora, nosotros tenemos números muy difíciles en Neuquén. Tenemos casi el 60% de los chicos que abandonan la escuela media. Tenemos que trabajar necesariamente por una escuela que incluya, que no expulse, que contenga, que sea atractiva. Tenemos que dar prioridad a esos docentes que la verdad que le ponen todo. Yo creo que el tiempo le va a dar la razón o a los docentes o al menos una especie de reconocimiento, porque ellos han sostenido para que nuestra realidad provincial y nacional no esté peor, ¿no? La realidad es que hemos perdido la transmisión de saberes de padre a hijos. Antes era común la transmisión de saberes, se han perdido los oficios, y una escuela que a lo mejor no atrae, y entonces tenemos chicos en la calle. Efectivamente, los ninis, decía un especialista, ni estudian ni trabajan y están en la calle, y esto es lo que no nos podemos permitir. Usted ha fijado una posición crítica hacia el oficialismo en la legislatura de la provincia, cuestionando el cierto apresuramiento para tratar esta nueva ley. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en un día el Consejo de Educación propuso un día de jornada para debatir el proyecto de ley, y bueno, y que los docentes después elevaran una especie de resumen de lo que ellos opinaban de la ley. La verdad que esto no es una discusión seria. Uno quiere discutir una política pública, tiene que darse un debate en serio, con el tiempo suficiente. Así que yo presenté un proyecto que tiene que ver con justamente generar espacios en los establecimientos escolares de discusión de la pata central de una política educativa. ¿Quién es la pata central? Son los docentes que la van a tener que ejecutar. Si no tenemos la palabra de ellos, si no tenemos la discusión real, sincera, donde todas las opiniones estén en debate, y la verdad que vamos a hacer una ley para que nada cambie. Y otra cosa central que me parece que no tiene este proyecto de ley y que hay que incorporarlo es la cuestión del financiamiento educativo. Nosotros tenemos que saber... ¿Cuál es su posición sobre el tema de financiamiento? Nosotros necesitamos tener un fuerte impulso de dinero en el financiamiento a los establecimientos. La verdad que yo tengo... ¿Eso debería salir de la provincia?
Sí, sí, sí. La provincia tiene que invertir más en educación. A ver, la población crece, las escuelas no alcanzan. Si hay planes nacionales de construcción de vivienda, pues exijámosle a la nación que nos haga más escuelas. Pero nosotros tenemos que invertir en educación. Yo digo, he hasta conocido escuelas que tienen jaulas antipánico, ascensores, pero no tienen un pizarrón, no tienen un mapa, no tienen o tienen computadoras porque las obtuvieron del Plan Nacional y no tienen un docente. Son todas cuestiones que tenemos que discutir. Nosotros vamos por la doble jornada, no jornada extensiva, doble jornada. ¿Hay que hacerlo progresivo? Sí, hay que hacerlo progresivo. Yo lo que digo, lo que se hizo en Medellín, discúlpenme que lo planteé de esta manera, pero es la mejor escuela en el peor lugar. En el lugar donde tengamos más dificultades, con chicos en peor estado de vulnerabilidad, bueno, ahí tenemos que poner la mejor escuela, con deporte, con actividades recreativas, con actividades creativas que al chico le hagan ver que tiene otra opción en la vida. Y el pilar es la educación. Nosotros tenemos la obligación de tener chicos que piensan, que analizan, que pueden tener otra lectura de la realidad, no que todo dependa de una cuestión clientelar. La única forma de romper con el clientelismo que realmente nos está destruyendo es una educación sólida, chicos incluidos en el sistema escolar, docentes bien pagos y conformes de estar en ese establecimiento. Miren, nosotros presentamos... Basta de docentes que trabajen acá y acá. Exactamente, el docente taxi, terrible. Nosotros hemos presentado proyectos de ley concretos para incluir en esta ley de educación son, primero, un censo escolar. Ustedes saben que nosotros podemos tener la realidad de los chicos que están incluidos en el sistema escolar. Aquel que abandonó, no sabemos nada. Nosotros tenemos que saber cuántos pibes hay fuera de la escuela. Esto es un censo que determine la realidad de la provincia. Después hemos presentado la pareja pedagógica para el nivel primario. ¿Qué es? Porque lamentablemente los docentes se encuentran con aulas numerosas donde hay chicos con distintos niveles de aprendizaje y distintos tiempos. Si nosotros podemos adosarle un docente que haga la pareja pedagógica de contención, de ayuda al docente de clase, vamos a cubrir la realidad de ese aula. Hemos presentado los gabinetes psicopedagógicos. Ustedes vieron que lamentablemente los docentes se han transformado en trabajadores sociales, en atender cuestiones que hacen o que demuestran el corrimiento del Estado. Familias con muchos problemas, chicos que vienen a la escuela con situación de abuso. Para eso tenemos que tener un gabinete que atienda la realidad y que ayude al docente a contener al chico en el aula. Hemos presentado también distintos proyectos que hagan a la discusión en el aula. Por ejemplo, establecer para el año próximo varios meses de discusión de una política educativa central. Y cuando hablamos de doble escolaridad, no escolaridad extendida, porque nosotros no queremos dos momentos distintos en el aula, sino una jornada completa donde el chico tenga distintas actividades. Pero para eso hay que contemplar el lugar del chico donde almuerza, no que coma en el aula apurado, sino que todo sea un proceso de integración de ese niño al aula y a cosas que a lo mejor, lamentablemente, su familia no le ha podido ¿Cuánto dar. tiempo se necesitaría, para plantear todas estas cosas que usted está planteando y algunas cosas que otros diputados están planteando que también se podrían poner en tela de juicio o en consideración? ¿Usted cree que debería tratarse durante el año 2014 todo este tema? Para mí sí, para mí durante todo... ¿Para que en el año 2015 se ponga en marcha? Yo creo que sí, eso sería lo mejor. Tener más de la mitad del año para que se discutan los establecimientos escolares, inclusive que los docentes, los directivos nos convoquen a los diputados, nos llamen, que vayamos a escuchar sus propuestas. Después se haga realmente por zona de discusión, como está establecido en la ley, que cada comunidad discute y después esa comunidad lleve la discusión a la zona y después que termine en un congreso. Lo del congreso se eleva a la legislatura para que en el 2015
tengamos una ley. Pero insisto, una pata fundamental es el financiamiento. Nosotros tenemos que ver cuánto gasta una escuela común. ¿Qué dice el proyecto oficial en cuanto al financiamiento? No tiene financiamiento. No está contemplado en ese proyecto el financiamiento. Hay que ir más allá y hay que trabajar el tema del financiamiento por establecimiento, por alumno, clarificar, porque también hay mucha mentira y mucho engaño respecto de cuántos docentes están de licencia y cuánto se paga. Bueno, todo esto tenemos que transparentarlo. La verdad que yo estoy dispuesta a dar el debate. Me parece que hay que debatir una política educativa que los neuquinos no tenemos y que tenemos que darnos este tiempo de discusión y saber que en realidad es tan importante el chico de Andacollo como el chico de Neuquén Capital, que tenemos que contemplar todas las realidades. Una realidad muy difícil que tenemos y que me parece que hay que avanzar en un programa diferente son los chicos que terminan el primario y se quedan en esa localidad perdida, o del norte o del sur de la provincia, sí, porque no tienen escuela secundaria. Entonces hay que avanzar con los métodos, buscándole tutores, pero estableciendo que ese chico pueda hacer un secundario. ¿Cómo se aborda el tema de la deserción escolar, la repitencia? ¿Cómo habría que abordarlo? Bueno, ahí tenemos un tema central. Ustedes saben que nosotros en el secundario tenemos deserción, los chicos abandonan la escuela media. En el primario tenemos repitencia y sobredad. Entonces, todo este tema hay que, no solo porque los chicos en realidad empiezan tarde la escuela, porque hay mucha repitencia, entonces terminan los chicos yendo con una edad avanzada para ese nivel. Bueno, esto tiene que ser materia de discusión, y quién más que el docente va a poner en discusión esto. Pero me parece central que nosotros pongamos todo el esfuerzo en ayudar a esos docentes para que el chico pueda, el objetivo es el niño y el adolescente, para que pueda crecer y realmente formarse en un sistema educativo bueno. ¿Qué nos está pasando hoy? Por eso yo creo que hay que dar el debate y hay que sentar al gremio. El debate tiene que ser con todos, porque hoy están creciendo las escuelas privadas. Esto es una realidad en los neuquinos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con los docentes también? ¿En qué sentido? Y con los docentes que te faltan, que te mandan al preceptor que tenga que enseñarle, las horas libres. Bueno, eso es otra discusión también. También es cierto que hay que sincerar esta cuestión. Yo no creo que sea tanto, pero si es tanto, también hay que ponerlo en el debate. Hay datos que dicen que más o menos faltan entre 4 y 5 docentes por semana. Bueno, hay que ponerlo en el debate, hay que ver la inasistencia de la gente. ¿Por qué falta ese docente? ¿Cuál es la forma? ¿Tienen forma? hora libre los chicos? No tienen que tener hora libre. Tiene que estar contemplado un sistema de cobertura de la hora libre, porque una persona puede enfermarse. Me parece que hay que modificar el sistema de cobertura, de cobertura de las suplencias. Si un docente se enferma, tiene que haber un listado inmediato de cobertura de ese cargo. ¿O con docente o con preceptor? No, con docente. Para mí el preceptor... Coincido. Para mí tiene que haber, tendría que haber dos docentes en la escuela que vayan. O tiene que haber un listado. Falte alguien y que por lo menos ese docente pueda agarrar el contenido que tenía que dar. Por ahí no sé si lo enseña igual, pero el contenido, y que pueda estar frente al aula enseñándole algo. Sí, tiene que, pero el sistema de cobertura tiene que ser más ágil. No puede ser que el chico esté 7 días sin clase esperando que se le designe un suplente. Y ese sería buen trabajo para aquellas personas que están aprendiendo, que están estudiando para ser docente, para empezar a hacer algunos trabajos que ya con un cierto grado de avance, en los últimos años, por ejemplo, en el último año. Me parece que también hay que discutir el tema de los institutos de formación docente, el nivel con... pero las personas que podrían estar al frente de esas aulas dando una suplencia, aprendiendo, empezando... Es materia de discusión. A mí me parece que sí. Es un buen debate. Sí, es un muy buen... Estas son las cosas que hay que aportar como sociedad para que tengamos la mejor escuela. Neuquén tiene todas las posibilidades de hacerlo. Es una provincia chica, con un presupuesto elevado, con poca población. La verdad que si nosotros no podemos atender esta realidad, estamos fracasando como Estado. Porque, a ver, que de repente uno vea que día a día crecen las escuelas privadas, yo tengo que pensar, ¿qué nos está pasando como Estado? Si uno, necesariamente lo que hay que entender, que el tiempo del chico se pasa. Ese periodo donde el chico absorbe conocimiento como una esponja, se pasa. Entonces nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Y me parece que eso es lo que les pasa a los papás. Los papás dicen,
bueno, yo lo mando a un privado para que no tenga horas libres o para que no tenga paro. Y esta es la concepción que hay que cambiar. Nosotros tenemos que tener una escuela que contenga al chico, que no lo expulse. Y en este es el debate. Ahora, creo que tenemos que tener un docente de calidad, bien pago, un docente que se comprometa con el aula, pero el Estado... Y que trabaje en una sola escuela. Que trabaje, que se terminen los docentes taxis, que es... Porque tema. además el compromiso del docente cuando tiene una sola escuela es diferente. Beatriz, gracias por venir. No, por favor. Que termine bien el año y si no la veo, que tenga un excelente 2014. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tras el corte, Silvia de Otaño, del Movimiento Popular Neuquino, va a charlar también de esta ley de educación y de los aspectos que hacen a la discusión que se va a dar en la provincia del Neuquén sobre el plano educativo. No es el auto el que pasa en rojo, el que excede los límites de velocidad, el que levanta por el aire a un ciclista. No es el auto. A ese auto lo conduce una persona, un vecino con nombre y apellido. A partir de ahora, todos podemos ser buenos vecinos y denunciar a quienes no acepten las normas que nos permiten vivir en sociedad. Fotografía y denuncia a los que cuando manejan, no se manejan. A los que no les importa vivir en una ciudad limpia, ordenada y segura. Entrá en www.muninqn.gov.ar y sé parte del programa Buenos Vecinos. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. 6 años de trabajos intensos. 6 años viendo crecer a Neuquén. Cuando recorro cada barrio de cada ciudad, cada paraje, veo con alegría las obras en construcción, las obras terminadas, hospitales, escuelas, viviendas, caminos. Hoy tenemos una nueva meta y visión, seguir haciendo. Vamos a continuar construyendo Neuquén.